Padre Pío solía decir que el hogar es un santuario donde debe reinar la paz de Dios, pero también advertía que no todo lo que parece inofensivo a los ojos del mundo lo es a los ojos del Espíritu. Él, con su mirada penetrante y su discernimiento espiritual, reconocía que ciertos espacios, lejos de ser refugios de amor, estaban marcados por una inquietante opresión, como si fuerzas invisibles hubieran tomado lugar entre las paredes. Y aunque muchos descartan esto como superstición o simple casualidad, la palabra de Dios no deja lugar a dudas. El entorno tiene un peso real sobre nuestra vida espiritual. En Proverbios se declara que la maldición del Señor reposa en la casa del malvado, mientras que la morada del justo es bendecida. Padre Pío meditaba con frecuencia en estas escrituras y veía cómo incluso lo más cotidiano, como los colores que nos rodean, podían reflejar una realidad mucho más profunda de lo que percibimos. Para él, los colores no eran solo adornos o una cuestión de gusto estético, sino reflejos del alma, símbolos que pueden invitar a la luz o abrir puertas a la oscuridad. Dios, en su perfección, dio instrucciones precisas sobre los colores usados en el tabernáculo y las vestiduras sagradas: azul, púrpura y carmesí. Colores cargados de un significado espiritual que elevaba el alma y conectaba al pueblo con lo sagrado. En Éxodo se detalla cómo debía confeccionarse el velo con querubines bordados en obra de arte, usando estos tonos santos. Padre Pío veía en estos detalles una expresión del orden divino, un lenguaje simbólico que hablaba al corazón obediente. Sin embargo, no todo lo visible lleva bendición. La Escritura también nos exhorta a no permitir que lo abominable entre en nuestras casas. En Deuteronomio se nos ordena rechazar aquello que, aunque aparentemente inofensivo, trae consigo una carga espiritual contraria a la voluntad del Señor. El Padre Pío, con su vida consagrada y sensibilidad espiritual, solía advertir sobre cómo elementos estéticos influenciados por culturas alejadas de Dios podían alterar el equilibrio de un hogar. Colores que en antiguos rituales paganos servían como herramientas de invocación y manipulación espiritual, no deben ser tomados a la ligera. En sus conversaciones con los fieles, recordaba cómo el enemigo puede disfrazarse tras lo bello y lo sofisticado para sembrar confusión. El caso de Jezabel, la esposa del rey Acab, era para él un claro ejemplo de cómo un entorno visual puede estar cargado de rebelión. Jezabel no solo promovió la idolatría, sino que impregnó los palacios con símbolos y colores que exaltaban el poder humano por encima del divino. En su deseo de control, usó elementos decorativos que evocaban dominación y desorden espiritual. No fue coincidencia que su reinado estuviera marcado por la tragedia. Padre Pío veía con claridad cómo lo visible puede ser una puerta abierta a lo invisible, y cómo los ambientes cargados de ciertos estímulos pueden alejar el alma del recogimiento y la gracia. Aplicando esto a nuestra vida cotidiana, especialmente en la elección de colores para nuestro hogar, comprendemos que lo estético nunca es neutral. El ambiente que construimos con nuestros sentidos debe reflejar la paz que Dios desea para nosotros. Si elegimos colores que han sido asociados históricamente con rebelión, muerte o violencia, podríamos, sin saberlo, estar facilitando la entrada de conflictos o enfermedades. El rojo intenso, por ejemplo, ha sido interpretado como símbolo del pecado, del derramamiento de sangre y de la ira. En Isaías, el Señor compara los pecados con el carmesí, prometiendo purificarlos hasta dejarlos blancos como la nieve. Pero esa promesa lleva implícita una transformación, un cambio de esencia. Por eso, si ese color se convierte en protagonista dentro del hogar, podría reflejar una atmósfera de lucha y alteración espiritual. Padre Pío
En su profunda unión con el sufrimiento redentor de Cristo, comprendía que no todos los símbolos pueden ser utilizados sin discernimiento. El rojo puede ser símbolo de sacrificio, sí, pero también de desorden, si no es acompañado por la gracia. Lo mismo ocurre con el negro absoluto, que en la Sagrada Escritura está asociado a la muerte, el luto y la desesperanza. En muchas confesiones que escuchaba, Padre Pío percibía cómo ciertos ambientes oscuros influían directamente en el estado anímico y espiritual de las personas. Sabía que el enemigo se aprovecha del desánimo y del caos, y que hasta lo más pequeño, negro, puede colaborar con ese desorden si no es examinado a la luz del Espíritu. En sus reflexiones más íntimas y llenas de discernimiento, el Padre Pío solía recordar cómo los signos exteriores pueden convertirse en puertas abiertas a realidades espirituales que no siempre percibimos a simple vista. Al igual que el pueblo de Israel, que en medio de su angustia clamaba en Lamentaciones 5:10 que su piel se ennegrecía como un horno por el hambre, hoy también muchos hogares se ven envueltos en una oscuridad que no es física, sino espiritual. Cuando el color negro predomina en exceso en una vivienda, puede cargar el ambiente de una densidad que oprime el alma, haciendo que la serenidad y la armonía parezcan esfumarse sin razón aparente. Aunque este tono puede tener cierta elegancia, si se usa con mesura, cuando se apodera de los espacios, puede generar una sensación de encierro y de inquietud interior difícil de explicar. Padre Pío, con su don para ver más allá de lo visible, solía alertar que no todo lo que parece decorativo o insignificante es espiritualmente neutro. Hay combinaciones de colores que, lejos de contribuir a la gracia del hogar, pueden resonar con vibraciones contrarias a la voluntad divina. El púrpura oscuro, que en las Escrituras simbolizaba majestad y dignidad, también fue adoptado por prácticas paganas como emblema de poderes ocultos y manipulaciones del espíritu. En Apocalipsis 17:4 se describe con claridad a la gran ramera vestida con púrpura y escarlata, cubierta de riquezas materiales pero vacía de la verdadera luz. Un retrato del desvío y la falsedad espiritual que puede colarse también en nuestros espacios si no estamos atentos. No es extraño entonces que muchos hogares hoy sufran divisiones, enfermedades persistentes o una falta constante de provisión sin encontrar una causa lógica. ¿Y si el origen estuviera, al menos en parte, en lo que decidimos tener a nuestro alrededor? Quizás los colores de las paredes, de los muebles o de los objetos decorativos están permitiendo la entrada de una presencia que no proviene de Dios. El Padre Pío insistía en que la vigilancia espiritual debe ejercerse también en lo cotidiano, en lo que elegimos permitir en nuestros hogares, porque todo comunica, todo influye. En la segunda de Crónicas 7:15-16, el Señor nos hace una promesa de inmenso consuelo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Esta palabra revela que cuando consagramos el hogar al Señor y cuidamos cada elemento que lo conforma, estamos creando un espacio donde su presencia puede habitar con plenitud. Y esto incluye prestar atención a los colores, porque ellos también pueden ser canales de paz o de turbación. Si alguna vez has sentido que en tu casa reina un malestar inexplicable, un ambiente de tensión constante, donde los desacuerdos y los tropiezos parecen multiplicarse, es tiempo de mirar con otros ojos. No para caer en supersticiones, sino para discernir espiritualmente. Padre Pío vivía en constante lucha contra las tinieblas que buscaban infiltrarse en lo sagrado. Él sabía que el maligno se disfraza de inocencia, utilizando símbolos, prácticas y objetos
para introducirse poco a poco en nuestras vidas. El color, lejos de ser algo trivial, puede actuar como un signo espiritual. En Santiago 4,7 encontramos la clave para tomar autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una invitación clara a ejercer dominio espiritual, comenzando por ordenar nuestro entorno conforme a la voluntad del Altísimo. Cada elección en nuestra casa puede ser una proclamación de fe o una concesión al enemigo. Si anhelas que tu hogar sea un refugio de gracia, de reconciliación y de esperanza, empieza por examinar qué tonos lo envuelven. Pregúntate si reflejan la luz de Dios o si podrían estar invocando algo que no deseas. Las Escrituras están llenas de advertencias respecto a los elementos que el enemigo ha utilizado para infiltrarse en la vida del pueblo de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículos 10 y 11, el profeta contempla con horror cómo el templo de Dios fue invadido por imágenes y símbolos detestables. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. Frente a esas imágenes, 70 ancianos del pueblo ofrecían incienso, sin comprender que sus acciones estaban alejando la gloria divina del lugar sagrado. Este pasaje, que tanto conmovía al corazón del Padre Pío, revela cómo incluso en espacios consagrados, si no se vigila con celo, pueden colarse elementos que distorsionan la pureza espiritual. Lo mismo ocurre en nuestros hogares. No basta con tener fe. Es necesario custodiar el ambiente con sabiduría, con oración y con una atención amorosa a todo lo que forma parte de nuestro día a día. Porque en los detalles está la batalla y también la victoria. Para quien verdaderamente busca que su hogar sea un reflejo del amor de Dios y un refugio de paz, es fundamental consagrar ese espacio con sinceridad y discernimiento. San Pío de Pietrelcina, en su profunda vida de oración y comunión con lo divino, solía recordar que el enemigo es astuto y sabe disfrazarse bajo apariencias que parecen inofensivas. Así ocurre cuando en el hogar se introducen elementos que, aunque parezcan decorativos, tienen raíces en prácticas espirituales desviadas. Ya sean imágenes, símbolos, objetos o incluso la predominancia de ciertos colores, todo tiene un peso espiritual que no puede subestimarse. En tiempos antiguos, colores como el púrpura, el escarlata o el amarillo intenso eran utilizados de manera estratégica en ritos paganos y ceremonias idolátricas, con la intención de atraer energías o entidades contrarias al Dios verdadero. El púrpura, por ejemplo, si bien en la tradición bíblica se relaciona con la realeza y con la majestad divina, fue también usurpado por culturas que lo emplearon para representar poder oculto y manipulación espiritual. En el Apocalipsis capítulo 17, se nos presenta una figura perturbadora, la gran ramera, símbolo de la degradación espiritual, vestida de púrpura y escarlata, cubierta de oro y piedras preciosas. Esta imagen revela cómo el adversario se apropia de lo sagrado, lo pervierte y lo utiliza para confundir y seducir. Padre Pío alertaba sobre el hecho de que el mal rara vez se presenta de forma obvia. Su táctica consiste en camuflarse, entrar por la puerta de lo cotidiano, de lo aparentemente inocente. Así fue también en Babilonia, donde el púrpura se volvió emblema de control espiritual a través de la magia y la adoración a ídolos. El relato del profeta Daniel menciona al rey Belsasar, quien durante un festín blasfemo se cubrió con ropas púrpuras como signo de su arrogancia espiritual. Su vestimenta reflejaba no solo autoridad humana, sino una soberbia que lo llevó a profanar lo sagrado. El escarlata, igualmente, ha estado históricamente asociado con sacrificios violentos y prácticas paganas, donde se derramaba sangre en nombre de dioses falsos. En el tiempo del Imperio Romano,
Este color acompañaba invocaciones a fuerzas oscuras, actos completamente opuestos al Evangelio de la paz. No es coincidencia que en Apocalipsis 6 se hable de un jinete sobre un caballo rojo encendido que trae consigo división y muerte, una representación clara de cómo ciertos elementos visuales pueden cargar con significados espirituales que desatan caos y confusión. Tampoco el amarillo dorado queda fuera de estas consideraciones. Culturas que adoraban al sol o a dioses de fertilidad utilizaban este tono como símbolo de exaltación humana. Jeremías denuncia cómo el pueblo de Israel, en momentos de rebelión, ofrecía incienso y tributo a la llamada Reina del Cielo, vistiendo ropajes dorados en honor a ella. Estos actos no eran simples errores culturales, eran desafíos directos a la soberanía del Dios vivo. San Pío insistía en que el alma debía estar vigilante no solo en sus pensamientos y actos, sino también en el ambiente que la rodea. Los colores, cuando están cargados de connotaciones idolátricas o mágicas, pueden influir en el estado espiritual del hogar. No se trata de superstición, sino de comprender que lo visible también comunica verdades invisibles. En ese sentido, cuando se permite que esos colores dominen un espacio, se puede experimentar inquietud, desánimo o divisiones, aún sin saber por qué. La Sagrada Escritura es clara al advertirnos: no podemos caminar en la luz y al mismo tiempo coquetear con las tinieblas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, se nos pregunta qué comunión puede haber entre la justicia y la iniquidad, entre la luz y la oscuridad. Esa exhortación alcanza también a nuestros hogares, porque lo que acogemos en ellos no solo adorna las paredes, sino que impregna la atmósfera espiritual de nuestra vida diaria. Padre Pío, que supo batallar contra fuerzas invisibles con la fuerza del rosario y la Eucaristía, no habría dudado en señalar que la paz en el hogar comienza con la santidad de su entorno. El cuidado de los detalles, incluso aquellos que parecen triviales, forma parte de la batalla espiritual cotidiana. Por eso, conviene examinar con humildad qué elementos hemos dejado entrar en nuestra casa y qué mensajes están comunicando, para así asegurarnos de que todo en nuestro hogar glorifique al único Señor que da vida y no confusión. Padre Pío, en sus múltiples momentos de contemplación y recogimiento, enseñaba que cada rincón del hogar debía reflejar la paz celestial que el alma tanto anhela. No se trata de afirmar que pintar una pared con tonos como el púrpura, el rojo intenso o el amarillo sea en sí un acto perjudicial, sino que cuando estos colores se utilizan en exceso, de manera dominante y sin equilibrio, pueden romper con la armonía espiritual que Dios ha soñado para la vida de sus hijos. Él solía recordar que la belleza externa del entorno debe ser un reflejo del orden interior que nace del Espíritu. En las Sagradas Escrituras se nos presenta un modelo divino en el que todo lo creado está orientado a manifestar la pureza, la paz y el equilibrio que emanan del corazón de Dios. En el tabernáculo, además del púrpura y el carmesí, fue el azul el que ocupó un lugar de especial relevancia, simbolizando el cielo, la majestad divina y la comunión directa con el Altísimo. En el libro de Números, capítulo 15, versículos 38 y 39, el Señor mismo mandó que los israelitas llevaran un cordón azul en los bordes de sus mantos para que al verlo recordaran sus mandamientos y los pusieran por obra. Esta indicación nos muestra que incluso el color puede convertirse en un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de nuestro llamado a obedecerle con alegría. El blanco, por su parte, ha sido siempre símbolo de pureza, santidad y renovación. En el Apocalipsis capítulo 19 versículo 8 se revela que a la Iglesia se le ha concedido vestirse con lino fino, limpio y resplandeciente, representando las obras justas de los santos. Padre Pío meditaba a menudo en este tipo de pasajes
entendiendo que lo que vestimos y los colores que elegimos para rodearnos no son meras decisiones estéticas, sino actos que pueden comunicar profundas verdades espirituales. El blanco, por tanto, habla de integridad, de transparencia, de esa luz que no conoce sombra. Y así como el Creador determinó ciertos tonos para reflejar su gloria, el adversario de nuestras almas ha procurado pervertir esos mismos símbolos, infiltrándolos con significados contrarios para sembrar división, confusión y opresión espiritual. Cuando se elige un color predominante para el hogar, no se está simplemente decorando un espacio, se está definiendo también qué tipo de presencia se quiere invitar. ¿Será un lugar donde la paz de Dios reine? ¿O será un terreno abierto a influencias que enturbian el alma y desgastan el corazón? Por ello, es fundamental ejercer discernimiento al observar qué símbolos y elementos dominan el entorno familiar. Padre Pío recordaba con frecuencia que el hogar debía ser un santuario de amor, de silencio sagrado, donde el alma pudiera descansar en Dios. En Isaías 32:18 se nos promete que el pueblo de Dios habitará en moradas de paz, en lugares seguros y en espacios de reposo. Esta es la promesa de un Dios que desea caminar con sus hijos incluso en los detalles cotidianos. La atmósfera espiritual de una casa puede ser profundamente impactada por lo que se ve, por lo que se respira visualmente. Aunque muchos pasan por alto esta realidad, las Escrituras nos alertan sobre la forma en que el enemigo utiliza elementos visibles para sembrar desorden espiritual. El profeta Ezequiel fue llevado en espíritu a la puerta del templo y vio una imagen que provocaba celos, una abominación que había contaminado el santuario y hecho que la presencia divina se apartara. Esta visión, relatada en el capítulo 8, versículo 3, demuestra que incluso en un lugar sagrado, la introducción de símbolos impropios puede desviar la esencia del lugar. Lo que estaba destinado a ser un espacio de adoración y encuentro con Dios, terminó siendo un lugar profanado. Del mismo modo, un hogar puede perder su bendición si se deja invadir por elementos visuales, cargados de significados oscuros o de raíces espirituales ajenas al Evangelio. Padre Pío advertía que lo que vemos tiene un eco en el alma y que cada objeto, cada color, puede abrir puertas al cielo o ser trampas del enemigo. Desde la antigüedad, muchas culturas paganas asignaban a ciertos colores un poder casi místico, usándolos para atraer energías o manipular atmósferas espirituales. Algunas tonalidades incluso llegaron a ser identificadas como portadoras de maldiciones o desgracias. El negro, por ejemplo, ha sido asociado en la Biblia con la oscuridad, el dolor y la ausencia de Dios. En Sofonías 1:15 se describe el día del juicio como un día de tiniebla, de aflicción, de angustia y de densas sombras. Esta representación del negro lo conecta directamente con la ira divina y con un estado de separación de la luz divina. En muchas de sus reflexiones, el Padre Pío solía decir que el alma, cuando se ve envuelta en la oscuridad del sufrimiento, puede encontrar un eco en los pasajes más sombríos de las Escrituras, tal como se presenta en el libro de Job, donde la vida del patriarca está sumida en sombras densas que hablan no solo de dolor físico, sino de un quebranto espiritual profundo. Cuando el color negro cubre el entorno, no es solo un matiz visual, sino una manifestación del abatimiento del espíritu. Incluso el gris, menos evidente, pero igualmente significativo, se asocia con la falta de esperanza. Un corazón que ha perdido su norte. En las Lamentaciones, el pueblo de Jerusalén, castigado y alejado de Dios, aparece tan desfigurado por su sufrimiento que ya no se le reconoce en las calles. Esa descripción refleja con crudeza
cómo el ambiente puede volverse un espejo del alma herida. Padre Pío, al escuchar confesiones y acompañar tantas almas en sus noches oscuras, comprendía que un entorno cargado de sombras puede influir profundamente en la vida interior. Cuando los tonos grises o apagados dominan el hogar, sin propósito ni equilibrio, quienes allí viven pueden caer en estados de tristeza, confusión o una angustia silenciosa. El marrón oscuro, usado también en la antigüedad bíblica para representar la decadencia del espíritu, recuerda ese deterioro que a veces se instala lentamente, sin ser percibido de inmediato. Isaías, en su capítulo 24, nos describe un clamor por el vino, una alegría que se ha ido, un gozo desterrado de la tierra. Estas imágenes nos hablan de lugares donde la presencia de Dios se ha apagado y el alma queda expuesta al vacío y al dolor. Padre Pío, tan atento al valor del recogimiento y la oración en el hogar, habría advertido cómo el enemigo utiliza lo visible para manipular lo invisible, transformando sin ruido el ambiente de una casa hasta que se llena de tensiones, ansiedad y conflictos. No se trata de condenar cada pared oscura, pero cuando estas tonalidades dominan sin intención, pueden abrir puertas al desasosiego espiritual. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, ya advertía que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, impidiéndoles ver la luz del Evangelio. Esa ceguera no siempre es evidente, pero se manifiesta en cómo toleramos ciertos elementos que, en apariencia inofensivos, perturban la presencia divina en nuestro entorno. El hogar, que debería ser un refugio de paz, puede convertirse en un campo de batalla espiritual si no se consagra al Señor. El Salmo 91 nos da una promesa maravillosa. Quien mora bajo el abrigo del Altísimo vivirá seguro bajo su sombra. Esa cobertura, sin embargo, se debilita cuando dejamos que el ambiente se llene de símbolos de desesperanza y oscuridad. La historia de Acán, relatada en el libro de Josué, ilustra cómo la simple presencia de objetos prohibidos, aunque ocultos, provocó la derrota de todo un pueblo. Dios reveló a Josué que la raíz del problema estaba en aquello que había sido consagrado al anatema. Padre Pío, que tanto insistía en la pureza del corazón y del entorno, habría señalado que el mal entra muchas veces de forma sutil, a través de lo que permitimos en nuestra vida cotidiana. Colores ligados a prácticas ajenas a la fe, a idolatrías o a costumbres paganas, pueden contaminar el espacio y alterar la atmósfera espiritual. Es en estos detalles, aparentemente pequeños, donde el enemigo trabaja con más eficacia. Por eso, la palabra de Dios no deja lugar a dudas. El ambiente donde vivimos impacta nuestro espíritu. En el libro de Levítico, el Señor promete paz a su pueblo. Una paz que no solo aleja el miedo físico, sino que llena el hogar de descanso interior. Cuando se vive bajo la mirada de Dios, el hogar se convierte en un rincón sagrado, donde el alma puede respirar, descansar y ser restaurada, tal como lo creía Padre Pío, quien en cada rincón de su celda encontraba un espacio para el encuentro profundo con el Creador. Para que se manifieste la verdadera paz que proviene de Dios, cada rincón del hogar debe estar en sintonía con su presencia divina. El Señor anhela que cada casa se transforme en un refugio donde su amor se respire, donde su serenidad no sea solo un anhelo, sino una realidad palpable. Así lo expresó el profeta Isaías cuando anunció: «Mi pueblo morará en lugar de paz, en habitaciones seguras, en tranquilos lugares de reposo». Esta promesa se actualiza en la medida en que las familias consagran su morada al Altísimo, permitiendo que su luz disipe toda sombra y que su armonía se imponga sobre cualquier influencia que pueda quebrantarla. Padre Pío, en sus momentos de oración y recogimiento, solía decir que un hogar
Sin la presencia de Dios, es como un templo vacío. Puede ser bello por fuera, pero carece de vida. Él insistía en que debemos custodiar lo que entra a nuestras casas con el mismo fervor con el que se custodia el sagrario. Al estar atentos a los objetos, sonidos y colores que nos rodean, tomamos decisiones que reflejan el deseo de vivir en una atmósfera impregnada por el Espíritu Santo. Solo así, decía el santo de Pietrelcina, se abre paso la bendición sobre la familia, la salud del alma y la intimidad con el Creador. Existe una conexión sutil pero profunda entre los colores que dominan un hogar y el estado interior de quienes lo habitan. Aunque muchos lo pasan por alto, es una verdad que encuentra raíz tanto en la palabra como en la experiencia. Las Escrituras no se limitan a alertarnos sobre las influencias externas, sino que también revelan cómo el entorno puede ser un canal para lo sagrado o, por el contrario, para lo que perturba el alma. Lo que se contempla día a día moldea lo que sentimos, lo que pensamos y cómo enfrentamos los momentos difíciles. Desde el principio, Dios nos pensó en comunión con su creación. En el Génesis, al describir el Edén, no solo se menciona su abundancia, sino también su belleza, su equilibrio, su capacidad para deleitar los sentidos y reposar el alma. En el capítulo 2, versículo 9, se afirma que Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, indicando que el entorno no solo debía sostener la vida física, sino también alimentar la paz interior. Esa armonía se quebró cuando el pecado entró en el mundo, y desde entonces el adversario ha tratado de deformar todo lo que fue creado para el bien del ser humano, incluyendo la manera en que percibimos el entorno. Padre Pío, que tanto meditaba sobre los sentidos del alma, reconocía que lo que nos rodea puede elevarnos a lo celestial o arrastrarnos a lo mundano. Él sabía que incluso el color es un lenguaje espiritual. En el libro del Éxodo, capítulo 28, el Señor manda que las vestiduras del sumo sacerdote lleven granadas de azul, púrpura y escarlata, alternadas con campanillas de oro. No fue una elección estética al azar. Cada color contenía un mensaje. El azul evocaba el cielo y la comunión con Dios. El púrpura hablaba de realeza y el escarlata del sacrificio. El azul, particularmente, infunde serenidad, una tranquilidad que invita al recogimiento. Este principio muestra que los colores no son meras decoraciones, sino portadores de sentido y emoción. Incluso la ciencia actual ha venido a confirmar que los tonos que nos rodean generan reacciones internas específicas, validando la sabiduría ancestral de las Escrituras. No es casual que el enemigo, sabiendo esto, haya intentado sembrar en los hogares tonos que fomenten el desasosiego, la inquietud o la tristeza. Colores fríos y oscuros como el gris profundo o el azul marino pueden inducir al aislamiento, a una sensación constante de abatimiento. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías refleja esa angustia con palabras que parecen pintadas de sombras. Me ha llevado y hecho andar en tinieblas y no en luz. Estas palabras reflejan el peso emocional que un entorno oscuro puede provocar. Por otro lado, el rojo intenso, cuando predomina sin equilibrio, puede despertar emociones de ira, ansiedad o violencia. En Isaías, capítulo 63, el color rojo se asocia con la justicia ardiente de Dios. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? La sangre, la ira y el juicio se representan visualmente a través de este tono, revelando su carga simbólica. Padre Pío advertía que el alma debe evitar todo lo que alimente la confusión interior y abrazar lo que conduzca a la paz del corazón. Por eso, nos animaba a hacer del hogar un espacio donde el alma pueda respirar a Dios
incluso en lo que ve. Así, lo visible se convierte en un puente hacia lo invisible. El tono amarillo, pese a su apariencia alegre y luminosa, puede desequilibrar el espíritu cuando domina de manera excesiva en el ambiente cotidiano. Padre Pío solía advertir que lo visible puede influir profundamente en lo invisible y que aquello que parece inocente a los ojos del mundo muchas veces oculta una influencia más sutil sobre el alma. En épocas antiguas, este color fue parte de prácticas ajenas a la fe verdadera, donde se exaltaban el poder y la vanidad humana por encima de la voluntad divina. Y aunque hoy en día no levantamos ídolos de oro como en los tiempos de Ezequiel, aún permitimos que ciertos elementos, como los colores que elegimos para nuestro hogar, se conviertan en puertas abiertas a la confusión y a la inquietud. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, se describe una visión donde la presencia gloriosa del Señor se alejaba a causa de una imagen idolátrica. No se menciona el color de aquella abominación, pero se sabe que en las culturas paganas se empleaban tonos dorados y amarillos para manipular el entorno espiritual. Así, el enemigo, siempre astuto, sigue utilizando esos mismos recursos para alterar el equilibrio emocional dentro del hogar, sembrando agitación donde debería reinar la paz. Padre Pío enseñaba que el hogar debía ser un pequeño santuario, un lugar donde el alma pudiera respirar en calma y encontrar reposo en la presencia de Dios. Cuando los espacios están saturados de colores que perturban la tranquilidad, la familia puede verse envuelta en discusiones, tensiones y malentendidos que se intensifican con facilidad. El hogar deja de ser refugio y se transforma en campo de batalla emocional. Pero el Señor, en su diseño original, quiso que el ser humano habitara en entornos llenos de armonía y serenidad. Isaías lo expresa con ternura cuando dice que Dios guarda en perfecta paz a quien confía plenamente en Él. Esa paz, tan anhelada, no solo se cultiva en la oración o en las buenas intenciones, sino también en la forma en que construimos y decoramos nuestro entorno. El enemigo conoce bien la psicología del alma y busca introducir el caos con sutileza, incluso a través del uso imprudente del color. Padre Pío, al recibir tantas confesiones de almas atribuladas, comprendía que la atmósfera de un hogar influye directamente en la disposición del corazón. Cuando los tonos del ambiente perturban más que calman, se debilita la conexión entre los miembros de la familia y se facilita la entrada del desánimo y la frialdad espiritual. En cambio, Dios nos invita a edificar hogares llenos de su luz. En el libro de Proverbios se nos recuerda que la casa se construye con sabiduría, se afirma con prudencia y se llena con conocimiento de todo bien deseable. Cada decisión en el hogar, incluso la elección de los colores, debe ser tomada con discernimiento espiritual. Tonos suaves y puros, como el blanco, el azul claro o el verde tenue, elevan el espíritu y preparan el corazón para el encuentro con Dios. El blanco, emblema de pureza y renovación, aparece en las Escrituras como símbolo de victoria espiritual, como se ve en el Apocalipsis, donde los redimidos visten de blanco por haber sido lavados en la sangre del Cordero. Su presencia en el hogar invita a la reflexión, a la calma y a la conexión interior con lo divino. El azul celeste, reflejo de la fidelidad de Dios, aparece en la visión de Moisés en Éxodo, donde se menciona un cielo sereno bajo los pies del Señor, enseñándonos que este color comunica seguridad y confianza en la presencia divina. El verde suave, por su parte, nos recuerda los prados donde el buen pastor nos hace descansar, según el Salmo 23. Es un color que trae consuelo, vida y restauración. Cuando el hogar se transforma en un espacio que refleja la paz y la presencia de Dios, todo cambia. Se fortalece el equilibrio emocional, las relaciones se sanan y el crecimiento espiritual se vuelve natural.
Dios no desea casas perfectas, sino espacios donde su amor pueda habitar, donde el alma encuentre reposo, donde reine la esperanza. Padre Pío lo decía con sencillez: donde hay amor y recogimiento, allí está Dios. Cuando una familia elige con intención los elementos visuales que predominan en su hogar, está respondiendo al llamado divino de colaborar con la gracia de Dios para que su paz habite entre sus paredes. Desde tiempos antiguos, el Señor ha manifestado su anhelo de que cada hogar sea un refugio de bendición, armonía y resguardo espiritual. No se trata solo de estructuras físicas, sino de un espacio donde su presencia se perciba con claridad, donde cada rincón refleje el orden sagrado que Él ha querido desde el principio. San Pío de Pietrelcina, tan cercano al corazón de Dios, solía recordar que el alma encuentra consuelo en un entorno donde la luz de lo alto penetra sin obstáculos. Pero así como el Altísimo estableció pautas para que su paz permanezca en el hogar, también nos advirtió con firmeza sobre aquellas prácticas que, al introducirse, rompen ese equilibrio y abren la puerta a influencias espirituales contrarias a su voluntad. La Sagrada Escritura no deja lugar a dudas. Hay objetos, símbolos y hasta colores que pueden condicionar el ambiente espiritual de una casa. En el libro de los Proverbios, el capítulo 3, versículo 33, se proclama que la maldición del Señor está sobre la casa del malvado, pero Él bendice la morada del justo. Este pasaje nos enseña que no basta con que sus habitantes vivan con rectitud, sino que el ambiente mismo debe estar alineado con los valores divinos. Padre Pío, en su discernimiento espiritual, enseñaba que hasta los más pequeños detalles tienen peso en la vida interior y que lo externo muchas veces refleja la disposición del alma. Cuando se permite que objetos o decoraciones asociadas a la idolatría, la rebeldía o la impureza entren en casa, se altera el equilibrio espiritual. Comienzan a manifestarse tensiones, desasosiego y perturbaciones emocionales. Por eso es sabiduría divina el cuidar incluso lo que parece insignificante. Dios, en su amor, ha revelado principios para que todo en el hogar, desde los sonidos hasta los colores, favorezca la paz y comunión con Él. En muchos pasajes bíblicos, el color es utilizado como un canal para transmitir mensajes profundos sobre la pureza, la santidad y la cercanía de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 1, se instruye que el tabernáculo debía adornarse con cortinas teñidas de azul, púrpura y carmesí. Esos colores no eran elegidos por estética, sino porque representaban la majestad, la pureza y la autoridad divina. Padre Pío, en su vida sencilla pero profundamente espiritual, reconocía que la belleza que conduce al alma a Dios no es superficial, sino que eleva el espíritu a realidades celestiales. Así como esos colores creaban una atmósfera propicia para la adoración, también hoy podemos valernos de esos principios para crear un hogar que respire bendición. En el libro del profeta Isaías, capítulo 32, versículo 18, se promete que el pueblo de Dios habitará en lugares de paz, en moradas seguras y en sitios de descanso. No es una paz pasajera, sino una presencia establecida. El color blanco, por ejemplo, representa la pureza del alma transformada por la gracia. En el Apocalipsis 19.8 se describe a la iglesia vestida de lino fino, resplandeciente y limpio. Ese blanco es reflejo de una vida purificada, una vida consagrada a Dios. Cuando este color domina el entorno de un hogar, se crea una atmósfera de silencio interior, de orden, de claridad espiritual. Su conexión con la luz lo convierte en símbolo de la presencia divina que guía, que disipa toda tiniebla. Como señala el Salmo 119, 105, la palabra del Señor es lámpara para nuestros pies y luz
en nuestro camino. El azul claro, por su parte, evoca el cielo, la presencia serena de Dios. En Números 15, versículos 38 y 39, el Señor instruye a su pueblo a colocar cordones azules en sus vestiduras como recordatorio constante de sus mandamientos. Este tono inspira introspección y fortalece la paz interior. Cuando se incorpora en el hogar, aporta serenidad y alivia las tensiones que desgastan la vida familiar. Es un color que invita a elevar la mirada al cielo, a recordar que somos llamados a la santidad. El verde suave, símbolo de vida nueva y esperanza, también tiene su lugar. En el Salmo 23.2 se nos dice que el Señor nos hace descansar en verdes praderas, donde renueva nuestra alma. Este color, profundamente vinculado con la naturaleza, es reflejo del crecimiento espiritual que el Espíritu Santo obra en nosotros cada día. Cuando se introduce en el hogar un color que irradia frescura y vitalidad, no solo se embellece el ambiente, sino que se cultiva un renuevo profundo en el alma. Padre Pío solía decir que la gracia de Dios se manifiesta incluso en los detalles más sencillos del entorno, y que todo lo que rodea al hombre puede ser un canal para acercarse a lo divino si está impregnado de intención y fe. Los tonos tierra y el beige, con su calidez serena, transmiten una estabilidad emocional que ancla el espíritu, evocando la firmeza que se siente al reposar en los brazos de la providencia. No es casualidad que el Señor haya modelado al ser humano del polvo del suelo, como lo revela el relato sagrado del Génesis. Esa tierra que dio forma al hombre es la misma que inspira una sensación de pertenencia espiritual cuando se refleja en los espacios del hogar. Padre Pío contemplaba con profundidad cómo cada elemento podía ser un recordatorio de la creación de Dios, y los colores cálidos, lejos de ser simples elecciones estéticas, se convierten en susurros de esa obra divina. En el hogar, cuando estos colores predominan, se genera una atmósfera que invita a la contemplación, que apacigua el alma y fortalece el corazón para caminar con fe. El dorado, por su parte, es mucho más que un símbolo de lujo. Representa la gloria del Altísimo y la generosidad sin medida de su amor. Tal como se ordenó en el Éxodo que el arca del pacto fuese cubierta con oro puro, se revela que ese color resplandece no por su valor material, sino porque refleja la santidad de la presencia de Dios. Así también, cuando se incorpora con sabiduría en el hogar, el dorado honra al Creador y recuerda que de su gloria brota toda provisión y protección. San Pablo, en su carta a los Filipenses, afirmó con certeza que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre Pío meditaba profundamente en estas promesas, reconociendo que un hogar consagrado al Señor se convierte en fuente de bendiciones espirituales, donde la abundancia verdadera no es la de los bienes, sino la de la gracia divina que habita en cada rincón. Los colores que favorecen la paz, la bendición y la protección espiritual no son meros adornos, sino reflejos vivos de la armonía celestial que Dios desea establecer en la vida diaria de sus hijos. Allí donde estos colores dominan, la tensión se disuelve, los conflictos pierden su filo y la paz de Cristo empieza a hacerse tangible. Jesús, en Juan 14, 27, dejó una promesa que resuena con fuerza en los corazones que creen. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que no es del mundo, sino que nace del Espíritu, es la que el Señor desea que gobierne en cada hogar. Padre Pío enseñaba que no basta con buscar esa paz en la oración, sino que es necesario construir un entorno que la sostenga y la refleje, donde cada decisión esté alineada con la voluntad de Dios.
cuando se eligen con cuidado los elementos del hogar, cuando se busca que cada objeto hable de pureza, de luz, de protección divina, entonces el hogar deja de ser un lugar común y se convierte en un santuario. El salmista proclamó con fe: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la promesa que se cumple cuando Dios ocupa el centro del hogar y su presencia no se limita a los momentos de oración, sino que impregna hasta las paredes. Elegir colores que invitan al recogimiento, a la calma, a la pureza que Dios anhela para sus hijos, es abrirle la puerta al Espíritu para que more plenamente. Así como cada detalle del tabernáculo fue diseñado con un propósito sagrado, también nosotros estamos llamados a tomar decisiones que permitan que la gloria del Señor se manifieste sin cesar en nuestra vida cotidiana. La palabra enseña que el hogar es más que un techo, es el lugar donde se edifica el alma de la familia. Las instrucciones que el Señor dio a su pueblo en Deuteronomio, pidiéndoles que grabaran sus mandamientos en los postes de las casas y en sus puertas, no eran simples rituales, sino invitaciones a vivir inmersos en su presencia. Padre Pío insistía en que los símbolos visibles alimentan la fe y que el entorno moldea el corazón. Al rodearse de signos santos, de palabras que recuerdan la ley y de colores que transmiten lo eterno, se construye una atmósfera espiritual que sostiene, protege y guía. Ese principio, vigente en tiempos antiguos, hoy sigue siendo faro para las familias que desean caminar bajo la luz del Señor. Cuando un hogar se entrega verdaderamente a Dios, cuando cada rincón se cuida con esmero para mantener una atmósfera impregnada de su presencia, se convierte en un santuario donde las bendiciones celestiales fluyen sin cesar. San Pío de Pietrelcina, en su humildad y fervor, solía decir que el alma y el hogar deben estar igualmente purificados si se desea que el Señor habite en ellos. No se trata únicamente de levantar una cruz en la pared o de tener una imagen sagrada, sino de crear un espacio donde el cielo se siente invitado a permanecer. Incluso los colores que se eligen para adornar las paredes o los objetos cotidianos tienen su papel, pues ejercen influencia sobre el espíritu, como suaves susurros que pueden invitar a la paz o al desasosiego. En las palabras del profeta Isaías, se nos promete que en una tierra alineada con Dios no habrá más violencia ni destrucción, sino que sus puertas serán llamadas alabanza. Esta promesa resuena profundamente con lo que Padre Pío enseñaba: donde reina Dios, reina la paz. Y esta paz comienza con una decisión firme, consciente y valiente. Tal como Josué proclamó que él y su casa servirían a Yahvé, también hoy es necesario tomar esa misma decisión de consagrar el hogar como territorio sagrado, refugio donde el alma puede descansar y los corazones se abren al amor divino. El profeta Eliseo, obediente a la voz del Altísimo, transformó las aguas estériles de Jericó, echando sal en la fuente, sanándolas con la autoridad de Dios. Así como el agua fue restaurada, también los ambientes de nuestros hogares pueden ser sanados cuando se actúa con fe, limpiando todo lo que no honra a Dios y eligiendo cada detalle con oración y discernimiento. Padre Pío enseñaba que el enemigo no descansa y que se cuela incluso por las grietas más pequeñas del descuido espiritual. Así como Jesús advirtió que el ladrón viene a robar, matar y destruir, lo mismo puede ocurrir en un hogar si se permite la entrada de símbolos, colores o prácticas que contradicen la santidad que Dios espera. Hay elementos aparentemente inofensivos que, sin embargo, alteran el orden espiritual del hogar. Tonos, adornos o imágenes cargadas de significados ajenos al reino de Dios pueden ser puertas abiertas
a la confusión, al miedo o a la división. San Pío, en su discernimiento, muchas veces alertaba a sus hijos espirituales sobre la necesidad de cerrar esas puertas, de limpiar los ambientes, de orar en cada habitación, porque el mal también se infiltra en lo que parece pequeño. Cuando el hogar está alineado con la voluntad del Señor, se convierte en un lugar donde el alma respira con libertad, donde la luz de Cristo se refleja en cada detalle. El libro del Éxodo narra cómo la gloria de Dios descendió y llenó el tabernáculo, una vez que Moisés siguió con fidelidad cada indicación del Señor. Ese tabernáculo fue tan lleno de la presencia divina que ni siquiera Moisés pudo entrar. Algo semejante, aunque más íntimo y cotidiano, ocurre en un hogar verdaderamente consagrado. La presencia del Señor lo inunda de una manera tan palpable que se respira paz y se siente su abrazo en el silencio. San Pablo lo confirmó al decir que Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Por eso, cuando hay confusión o caos emocional, debemos examinar qué hemos permitido entrar en nuestro entorno. Consagrar el hogar es también hacer de cada espacio un reflejo de la luz que habita en nosotros. Jesús dijo que somos la luz del mundo, y esa luz no se puede esconder. El entorno donde vive un hijo de Dios debe hablar de esa verdad. Padre Pío, en su celoso amor por el Señor, buscaba que sus palabras, su mirada y su entorno reflejaran la luz del cielo. En nuestros hogares, los colores que evocan pureza, tranquilidad y gracia son mucho más que una elección estética. Son un eco visible de la presencia invisible de Dios. Así, quienes habitan ese lugar encuentran descanso, consuelo y la oportunidad de renovar el alma. La limpieza espiritual, por tanto, no es una opción, sino una necesidad continua, como lo enseñaba San Pío. El alma debe mantenerse siempre limpia, y el hogar, siendo su prolongación, también debe estar listo para recibir al Dios que lo habita todo. En tiempos antiguos, como relata el segundo libro de Crónicas 29, 15 y 16, el rey Ezequías, movido por un anhelo profundo de restaurar el templo del Señor, mandó a los sacerdotes y levitas que purificaran aquel lugar sagrado. No se trataba solo de una limpieza externa, sino de una purificación del espíritu, una separación de todo lo que contaminaba la santidad del templo. Padre Pío, en sus momentos de oración profunda, insistía en la importancia de esa limpieza interior, que permite que el alma, como el templo, se convierta en morada de la presencia divina. Lo mismo ocurre con nuestros hogares. Si deseamos que sean bendecidos, debemos mirarlos con ojos espirituales y preguntarnos si en ellos habita lo que agrada a Dios, o si, sin darnos cuenta, hemos permitido que se instalen símbolos, colores o elementos que desvían nuestra atención del Creador. Cuando un hogar se consagra verdaderamente al Señor, algo profundo cambia. Isaías 54:13 lo expresa con ternura. Todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta paz no es solo para el momento, sino una herencia que alcanza a los que vendrán. Padre Pío, en su vida de oración y entrega, sabía que el hogar debía ser un santuario donde el amor de Dios se respirara en cada rincón, donde las paredes hablaran de fe y donde incluso el silencio fuese testimonio de su presencia. No se trata únicamente de estética ni de tradición. La elección de los colores, la atmósfera espiritual que cultivamos, los objetos que permitimos dentro de nuestras casas, todo ello comunica un mensaje a Dios y a las fuerzas que nos rodean. Así como el tabernáculo fue santificado según las instrucciones divinas y se convirtió en punto de encuentro con el Altísimo, nuestro hogar puede ser moldeado como un refugio espiritual donde la bendición fluye como un río sereno. En el Salmo 91, uno se encuentra una promesa que nunca deja de cumplirse.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra protectora se vuelve más evidente cuando elegimos que nuestra casa sea un altar donde la luz de Cristo nunca se apague. Padre Pío solía decir que el demonio no necesita grandes portales para entrar, que a veces se filtra por la rendija de la indiferencia o de lo aparentemente inocente. Por eso, cuando el hogar es territorio consagrado, su poder queda sin efecto. Jesús mismo, en Juan 16:33, nos recuerda: les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En estas palabras se refugia quien ha hecho de su casa un templo, no de piedra, sino de amor. No es superficial atender al entorno donde vivimos. La Sagrada Escritura enseña que lo visible revela lo invisible, y así como una palabra puede bendecir o herir, lo que colocamos en nuestras paredes o dejamos pasar a nuestros salones también tiene peso espiritual. El hogar que se edifica sobre roca, como enseñó Cristo, resiste la tormenta, y ese cimiento es la voluntad divina. Cuando los principios que sostienen nuestro espacio son sólidos, la paz de Dios se convierte en parte de la atmósfera, como un perfume que no se desvanece. Pero también es verdad que cuando ese equilibrio se rompe, por distracción o por dar cabida a lo mundano, el hogar puede llenarse de un desorden que no es solo físico, sino del alma. A veces no es evidente al principio. Pequeños roces, un malestar que no se explica, una tristeza que parece no tener causa, son señales de que algo en el espíritu del hogar necesita ser restaurado. Padre Pío aconsejaba examinar con humildad no solo el corazón, sino el entorno, pues el enemigo actúa con sutileza, y donde no hay vigilancia, hay riesgo. No todo es externo, ni todo es interno. El alma y el lugar donde habita caminan juntos. Cuando consagramos nuestro espacio al Señor, su luz no solo ilumina los rincones de la casa, sino también los del corazón. El enemigo no siempre se revela con estruendo ni con señales visibles. Su arte más sutil es el de infiltrarse de forma imperceptible en los espacios cotidianos, introduciendo elementos que, aunque parezcan inocentes, acaban por alterar la armonía sagrada del hogar. San Pío de Pietrelcina, con su aguda sensibilidad espiritual, solía advertir que el demonio rara vez se presenta con rostro monstruoso, sino que se disfraza bajo formas aparentemente inofensivas para sembrar inquietud y desorden. A veces lo hace a través de objetos decorativos, imágenes que desvían la atención del Señor o incluso colores que, lejos de ser meras elecciones estéticas, cargan con una simbología que perturba la atmósfera espiritual. Muchos piensan que escoger un adorno o un tono de pared no tiene mayor trascendencia, pero en la mirada de lo eterno, todo influye en el alma y su entorno. El objetivo del adversario es sembrar confusión, turbación y desaliento. Su estrategia consiste en transformar el hogar, que debería ser un lugar de descanso en el Señor, en un terreno propicio para el caos, la ansiedad y la distancia con Dios. Por eso, Padre Pío enseñaba que cada rincón del hogar debía ser santificado, que hasta el más pequeño gesto podía ser ofrenda o puerta abierta al enemigo. Las Escrituras nos exhortan a consagrar nuestro espacio vital, asegurando que cada detalle esté en consonancia con la voluntad divina. Porque cuando permitimos que lo profano se instale sin resistencia, la tristeza y el temor encuentran refugio donde antes reinaba la paz. Pero Dios no nos deja indefensos. En su infinita misericordia nos ha entregado armas poderosas, no carnales, sino espirituales. Como recuerda la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, nuestras armas están dotadas de poder divino para derribar fortalezas. Padre Pío,
quien tantas veces libró batallas invisibles en su celda de San Giovanni Rotondo, confiaba profundamente en el poder de la oración, en la fe viva y en la autoridad que el Señor otorga a sus hijos. Gracias a estas herramientas celestiales, un hogar puede ser sanado, restaurado y liberado, por más que haya estado expuesto durante años a influencias oscuras o elementos que traían dolor y confusión. Consagrar el hogar al Altísimo no es un acto simbólico, sino una decisión radical del corazón. Es establecer una frontera espiritual que impide al enemigo actuar con libertad. No se trata únicamente de rezar o leer las Escrituras, aunque eso es esencial, sino de adoptar decisiones concretas que manifiesten el deseo profundo de que Dios habite plenamente en ese espacio. Tal como Josué proclamó con firmeza: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Así también, cada familia puede decidir transformar su hogar en un lugar donde la luz divina resplandezca con fuerza y toda sombra se disipe. Padre Pío solía decir que donde entra Dios, el mal no tiene lugar, y esta verdad se palpa en cada familia que abre sus puertas al Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, en su primer capítulo, versículo 5, proclama una promesa luminosa: «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron». No importa cuánto tiempo haya estado un hogar bajo influencias negativas, si se invita a Dios a habitarlo, toda oscuridad se desvanece. Esta certeza debe ser faro y esperanza para aquellos que sienten que su casa ha perdido la calma. Dios tiene el poder de restaurar, de transformar y de habitar allí donde se le dé la bienvenida. Un hogar así no solo protege a quienes viven en él, sino que se convierte en refugio para el alma cansada que lo visita. Hay algo en ese ambiente que no se puede explicar con palabras, pero que se percibe con el corazón: la presencia viva de Dios. Esa paz, fruto del Espíritu, es un testimonio silencioso pero elocuente del poder transformador del cielo. Allí donde se vive según los principios divinos, el hogar se convierte en tierra sagrada, donde las promesas del Señor se hacen carne día tras día. Padre Pío solía enseñar que el alma que se acoge con sinceridad al amparo del Altísimo encuentra en su sombra un refugio constante y seguro. Él veía con claridad que esta seguridad no nace del azar ni se alcanza solo con buenos sentimientos, sino que brota de una vida orientada por decisiones conscientes, guiadas por el anhelo profundo de que el hogar sea un santuario donde reine Dios y su paz se haga presente en cada rincón. Para él, cada elección dentro del hogar tenía un peso espiritual. Era una oportunidad sagrada para abrir la puerta a las bendiciones del cielo, o por descuido, permitir la entrada de influencias que turban el alma. Padre Pío aconsejaba con ternura, pero con firmeza, que todo lo que se introdujera en la casa debía promover la serenidad del espíritu, la limpieza del corazón y la armonía que solo nace de vivir en la gracia. Cuando el entorno se llena de estos elementos, el hogar deja de ser solo un espacio físico y se convierte en una morada viva de la presencia divina, como él mismo lo vivió en su celda humilde, donde la oración y la entrega eran el aire que respiraba. Esta manera de consagrar el espacio donde se vive, decía él, es una manifestación concreta de la fe, una proclamación silenciosa pero poderosa de que Cristo es el Rey y el Señor de nuestra casa. Él no ignoraba que el enemigo buscaría infiltrarse, sembrando temor, caos y distracción espiritual. Pero también aseguraba que cuando un alma, con decisión firme, se levanta en oración y dedica su hogar al Señor, las tinieblas no tienen cabida. Padre Pío mismo vivía esta batalla espiritual cada día y sabía por experiencia que Dios responde con poder
cuando se le da el primer lugar. La paz que Él deposita en esos espacios consagrados no es frágil ni pasajera, sino una presencia fuerte y transformadora que ahuyenta todo mal. El santo capuchino recordaba también que las decisiones espirituales que tomamos hoy no solo bendicen el presente, sino que siembran raíces en la historia futura de la familia. Al reflexionar sobre Isaías 44:3, derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Padre Pío veía en estas palabras una promesa viva, que cuando se edifica el hogar sobre los cimientos de la voluntad divina, se construye una herencia que alcanzará a los hijos y a los hijos de los hijos. La bendición de Dios no tiene límites cuando se le permite habitar plenamente en casa. Dios anhela que cada hogar en nuestras tierras latinas sea un espacio de esperanza, donde el amor sea costumbre y su presencia el corazón que todo lo envuelve. Al tomar la decisión de consagrar cada objeto, cada costumbre, cada habitación al Señor, se establece una fortaleza espiritual contra todo mal. No importa cuánto tiempo se haya vivido en medio del conflicto o la ansiedad. Padre Pío enseñaba que basta una invitación sincera para que la luz de Dios entre con fuerza, transforme la atmósfera y haga del hogar un lugar donde su gloria resplandezca sin cesar.